Vamos a empezar a grabar. Bien, la vez pasada, ¿cómo hemos terminado? Estuvimos hablando que, ¿quién puede hacer recordarme? Señores, ¿tenían sus notas? No, no hay problema. Vamos a hablar entonces qué es nutrición deportiva. La nutrición deportiva obviamente no es igual que la nutrición en sí, pero es prácticamente sigue los mismos cálculos, tiene que trabajar con personas, tiene que calcular y sumar y restar, principalmente utilizando los 3 macronutrientes que son las proteínas, los hidratos de carbono y la grasa. Ok. La nutrición deportiva es la rama de la nutrición humana especializada en las personas que practican deporte. Bien claro, ¿no? No es la misma cosa que una nutrición clínica. Una nutrición deportiva no olvida los criterios básicos de alimentación equilibrada durante día a día. Se hacen cálculos para afrontar a las cargas de entreno y así poder favorecer la recuperación y asegurar la nutrición adecuada de las personas que necesitan. Y mediante la nutrición deportiva se aconseja, se guía y se educa. Es muy importante lo que estoy diciendo porque educamos a las personas, a los deportistas, a saber qué, cuándo y por qué se deben comer y beber ciertos alimentos, otras cosas, o beber suficientes líquidos. ¿Entendieron todo? Sí, profe. Todo Sí. lo que estoy diciendo va a estar subido, aparecido en escrito en la plataforma. Y de nuevo, ¿qué es la nutrición deportiva? Una rama de la nutriología para brindar un soporte a los deportistas que sean nivel amateur, nivel profesional, que practican algo deporte. ¿Cuáles serán el amateur? Amateur, obviamente, la gente que está haciendo por alguna razón deporte, recomendación médica, puede ser por su estilo de vida, mantener sano, o hay deportistas que hacen nivel amateur, pero ya con un entrenamiento más severo, más serio, y hay la otra que es el alto rendimiento. ¿Qué es la diferencia entre un nutricionista normal con un nutricionista que trabaja con los deportistas? Porque prácticamente los dos te van a decir qué alimentos tiene que consumir. El primero, ¿sí o no? El primero es que para los deportistas simplemente no existe un alimento malo o prohibido. Sobre todo ya cuando estamos hablando de alto rendimiento. El principal gran diferencia es la composición corporal. Como todos ustedes saben que puede tener 2 diferentes personas en el mismo peso corporal, pero la composición son diferentes. ¿Qué estoy entendiendo abajo de esto? ¿Quién podría decirme? Necesito la respuesta rápida de parte de ustedes. ¿Qué es? ¿Tienen la mismo peso, pero tienen diferentes
composición corporal. ¿Quién podría decirme? Yo, profe, podría tener un porcentaje de masa muscular diferente, también el porcentaje de grasa. Exactamente. ¿Cómo será una persona normal y cómo será un deportista? El deportista va a tener mayor cantidad de masa muscular, Exactamente. Es dependiendo también del deporte que haga. muy buena respuesta. O sea, la principal diferencia es que en composición corporal los deportistas tienden a tener menos grasa y más músculo. ¿Ok? O sea, aclarando de nuevo, nutriólogos trabajan con cualquier persona su vida alimenticia o su nutrición. Le dice qué tipo de comida puedes comer y qué tipo de comidas no, o qué cantidad. Pero es que trabajan en el deporte, se van a decir más específicamente dependiendo su composición corporal, sobre todo la actividad física o deporte, lo que está haciendo exactamente, la cantidad de nutrientes, la cantidad de calorías, lo que tienen que consumir, a qué hora, qué momento, y para poder brindar los datos más precisos. ¿Qué es lo que se trata o la finalidad de la nutrición deportiva? Es al lado que buscar el objetivo de la nutrición relacionada al deporte, o sea, cubrir todas las etapas relacionadas a esta. También o principalmente es mejorar el rendimiento deportivo. En algunos casos, en nivel profesional, ayudar a obtener el mejor rendimiento físico a una cierta competencia, como por ejemplo, que va a venir ahora los Juegos de Sur. Por ejemplo, van a organizar en la Asunción en 2022, en octubre, que creo que he mencionado. Bien, hasta ahora está todo bien claro, ¿cierto? Ahora. Ok, está bien claro, ¿cierto? Mónica, ¿cómo que Mónica? Mónica González Vázquez. Acá presente, profe. ¿Tú estabas la vez pasada en la clase? No, profe, me inscribí este sábado recién. Ok. Bien. Se escuchan todo, ¿verdad? Todo bien claro. Sí. ¿Escucharon cómo es la diferencia entre un nutricionista clínico? No estoy queriendo ponerse porque ustedes van a hacer de deporte, entonces son más. No, la diferencia es los cálculos absolutamente y tienen que entender las personas, prácticamente como estaba diciendo, no existe una comida mala o prohibida. Sin embargo, en nutrición clínica sí hay gente que no pueden comer ciertas cosas. En el deporte, como la demanda energética es muy superior, entonces hay una diferencia que distingue a los dos. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien, profesor. Ok. Vamos a hablar un poquitito de historia porque ese también tenemos que hablar. En el siglo XIX, ya hace casi 2 siglos, había un señor que se llamaba Max Rubner. Y son numerosas contribuciones, procesos metabólicos, sobre todo estaba haciendo como hasta ahora siempre hacen con animales. En el año muy importante, 1897, realizó el primer maratón en Boston. Súper famoso el maratón de Boston. Y en él surgió la polémica cerca de los alimentos y procedimientos de ingesta de los mismos. Maratón no es corto. En esta época corrieron 3 horas.
Bueno, 2 horas y media, pero es muchísimo. Ok, ¿cómo va a aguantar el cuerpo? En este maratón se discutía acerca de la convivencia, de cómo hay que incluir las ciertas cantidades de alcohol previas al ejercicio. Escúchame lo que estaban diciendo. ¿Por qué el alcohol? ¿Qué piensan? ¿Qué tiene el alcohol? Deshidrata, profe. No, no porque deshidrata. ¿Qué tiene? Se Tiene deshidrata. calorías. ¿Cómo? Ah, perdón. ¿Qué tiene el alcohol? Por el aporte calórico que tiene también. Exactamente, el aporte calórico. ¿Qué tipo de hidrato de carbono tiene? Tiene hidrato de carbono de simple en la mayoría, que es muy fácil de movilizar. Por eso... Y de rápida absorción. ¿Cómo? Y de rápida absorción. Rápida absorción. Entonces, inmediatamente, estaban corriendo los borrachos ahí, en el primer maratón. Ok, imagínense. En el año 1909 había un sueco, Fridtjof Nansen, que estableció que la importancia de los hidratos de carbono en la actividad física intensa. Zuntz, también en el siglo pasado, al comienzo, determinó que las grasas corporales proporcionaban energía, además de los hidratos de carbono en la actividad física. O sea, se dieron cuenta que no solamente hay hidratos de carbono, sino la grasa también es importante, sobre todo en deportes de... ¿Qué deportes? Maratón. Resistencia, no es maratón. Deporte, el maratón es un De alto rendimiento. el alto rendimiento de los deportes de resistencia. Ok. En 1939, debido a las investigaciones realizadas por los ciertos investigadores, se puede determinar que aquellas personas con dietas abundantes en hidratos de carbono mejoraban su resistencia. Uno de los grandes avances eran en 1967, cuando hicieron biopsias musculares, lo que ayuda a descubrir la importancia del glucógeno muscular. Ok, ya empezamos a estudiar, a escuchar palabras importantes. Ya sabíamos que el hidrato de carbono es fundamental, que la grasa corporal también. Empezaron a investigar mucho más y hicieron biopsia. Para darle una idea a ustedes, a mí cuando tenía 14 años también me hicieron biopsia, pero no por el ende, que cuánta energía tiene la musculatura, sino cómo se contienen las fibras musculares, y ese también tienen que saber. ¿Quién sabe qué tipo de fibras musculares tenemos? Profe, vos preguntás si es tipo esquelética o cómo, profe. Esquelético, no tenemos otro tipo de fibras musculares, solamente esqueléticos. Elastina y fibrilina. ¿Cómo? No, Elastina y ¿no? no. Tenemos 3 tipos de fibras. Fibra número 1, que tiene color rojo. ¿Por qué tiene rojo? Porque contiene sangre. Es lento y resistente. Si no tienes ese conocimiento, averigua o anota lo que tienes que averiguar, ¿ok? Porque en la planificación, cuando estamos haciendo de cálculos, tienes que saber esto. Si alguien está trabajando con resistencia, la mayoría de las personas o quieren avanzar 1 hora y media de entrenamiento, o se van a hacer tour o bicicleta, o tienen el mambo, la nueva onda que vamos a hacer trail, y vamos a tener que recorrer las montañas y que bueno, entonces en este caso necesita una energía superior, y la que está quemando, por ejemplo, todo lo que exista, incluso los derivados de las proteínas, es la fibra 1, color rojo, lento y resistente. Después tenemos otros 2 fibras más, fibra tipo 2,
2A y tipo 2B. El 2A todavía sigue teniendo color rojo porque tiene sangre. Y ustedes saben que todo lo que es oxígeno, lo que es transportamos energías, transportamos nutrientes, transportamos ¿dónde? Por la sangre. Entonces, como tiene sangre, puede llevar otros nutrientes. Sin embargo, la base de la energía, de ese músculo, ya no es proteína ni grasa, sino meramente hidrato de carbono o derivados del esfuerzo que se llama ácido láctico. ¿Sí? Es un poquitito, yo sé, en algunos está sonando chino, pero es la fuente de energía que utilizamos para poder mover. Y después tenemos el último, la fibra blanca, que es meramente potente, rápida. ¿Y por qué será blanca? Porque no tiene sangre. Y tiene solamente dos fuentes de energía, que es el ATP, que en realidad el adenosín trifosfato está responsable por todo el funcionamiento del cuerpo humano, y tiene la fosfocreatina. Por eso, por ejemplo, en la alimentación es importante saber estos datos. ¿Ok? Bien. Entonces, avanzamos. Hicieron una biopsia y determinaron que la musculatura está llena con glucógeno. Bien. Que a pesar que tiene mucho, pero es muy limitado. Había un señor, Kenneth Cooper, que hizo el Cooper Test. Tal vez ya algunos escucharon de ustedes. Un sistema denominado aerobics para mantener el peso corporal dentro de los ciertos límites, y publicó sus ideas como titulado Aerobics en 1968. Los primeros estudios al respecto de todo lo que es nutrición o dieta deportiva se realizaron en los años 1920. Es historia, no es tanto para el conocimiento, pero es muy interesante que hace 100 años solo hace 100 años, hicieron las primeras investigaciones. Relación que existía generalmente con la resistencia. Mantuvieron los deportistas en una dieta rica en carbohidratos frente a otra rica en grasas. ¿Ok? Y compararon. A lo largo de los años 60, ya realizaron diversos estudios acerca de la compensación del glucógeno. Y allá, no sé qué dije la vez pasada, pero voy a repetir porque hay nuevos también. Ya saben qué significa esto, homeostasis. Sí. Señores, Equilibrio, profesor, ¿equilibrio de qué? del sistema. Sistemas de media comunicación. Del sistema corporal. El sistema corporal, exactamente, que mantiene el equilibrio adentro del metabolismo, mantiene la temperatura corporal, es el homeostasis, mantiene todo el funcionamiento perfectamente. Entonces, cuando estaban haciendo estas investigaciones, estaban investigando y viendo cómo reacciona el cuerpo. Allá descubrieron otro fenómeno al respecto del entrenamiento que se llama supercompensación. ¿Quién sabe lo que es supercompensación? Estas palabras tienen que anotar: homeostasis, supercompensación, macronutrientes. ¿Quién sabe lo que es supercompensación? Vamos a seguir hablando, chicos, así que necesito, aunque estás diciendo cosas que no tienen nada que ver, ustedes tienen que intentarlo. ¿Ok?
El niño mudo, hoy es día de niños, el niño mudo ni su mamá entiende. Tienen que decir algo, que puede ser supercompensación, los que trabajan en el deporte. Supercompensación significa que el cuerpo se adapta a la carga que recibió. Si vos sabes que no podés tener que correr 5 kilómetros, ¿qué vas a hacer? Y no corriste nada. Dígame. Pamela Peña, ¿qué harías? Pamela. Hacer alguna actividad que compense ese no haber hecho ese ejercicio en el día. Claro, porque tenemos que empezar a ejercitar el cuerpo. Y esto significa que aumentamos la demanda, necesitamos más energía, ¿cierto? ¿Y cómo cómo vamos a conseguir esto? Gastándola. Gastamos la energía para tener más energía. No se olviden lo que estoy diciendo. Es la supercompensación. El cuerpo empieza a compensar y prepararse. ¿Con qué? Con todos los nutrientes y con todo el sistema empieza a elevar. Cuando estamos entrenando, entrenamos capacidades. ¿Escucharon? Capacidades. ¿Qué son estas capacidades? Resistencia, fuerza, velocidad, movilidad, coordinación. Todos estos sistemas se entrenan. Y detrás de eso hay energía. Lo que no tenés no puedes gastar, ¿cierto? Mírate tu bolsillo. Por eso, si tenías 5.000 millones este mes, y ya sabes que el próximo mes necesitas 5.500, entonces tienes que preparar, tienes que compensar, tienes que trabajar en eso. La misma cosa es el cuerpo humano. Se hace la supercompensación. ¿Ok? Hasta ahora, ¿se entiende entonces? ¿Pueden seguir? Profe, Entonces, ya llegamos a los años 1960. Todos estos estudios, lo que había mencionado, revelan que el empleo adecuado de macronutrientes es la nutrición deportiva. Mejora la prestación de los atletas y viceversa. Un uso no adecuado perjudica el rendimiento del ejercicio. La nutrición deportiva se comenzó a analizar desde un punto de vista científico a los finales del siglo XX. Hace poco, hace décadas. Esa nueva mentalidad alcanzó su punto más alto en una reunión mantenida en las oficinas centrales del Comité Olímpico Internacional en Lausanne en 1991. ¿Ok? Donde establecieron estos señores un consenso sobre las investigaciones en la área de la nutrición deportiva. ¿Cuándo fue eso entonces? 1991, apenas 30 años. Los Juegos Olímpicos nuevos empezaron en 1996. Exactamente casi 100 años más tarde, recién empezaron a investigar y ponerle una atención, mucha importancia, que wow, la nutrición es significante en el deporte. No estamos hablando de las personas que quieren cambiar su forma de vista y después sacan un selfie y le ponen en el Facebook su abdominal. Así que espectacular. Bien, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de una modalidad que es demasiado importante e influye en nivel mundial en el deporte. Creo que tenemos entre nosotros
uno que justo hace poco, David, ¿estás acá? David Cataldi, Sí, profe, presente. tú habías contado y no está nunca más y podemos repetir y pueden escuchar los nuevos. Contanos, tú eres chef, ¿cierto? Así mismo, Ok, habla bien fuerte y contanos qué pasó cuando llegó el equipo de, creo que era Libertad, ¿verdad? no, era otro equipo, profe. Son equipos de la intermedia que no cuentan con nutricionistas y generalmente los jugadores tienen una dieta estricta que tienen que seguir. Generalmente comen algunas cosas que le caen mal o se pasan de carbohidratos y suben de peso. Ah, entiendo, entiendo. ¿Y tu experiencia cómo fue? Que vinieron con nutricionista que le obligó a comer tal cosa y solo tal cosa. Así mismo, tantas porciones de un poco de carbohidrato y una proteína, por ejemplo, 300 gramos el plato total. Y dependiendo de las calorías que quemaban también en el entrenamiento. Post partido, Ok, o sea, te agradezco muchísimo. O sea, como ven o escucharon, es fundamental que la nutrición sea también, lo que quiso decir, también sea personalizado. O sea, no existe un dieta para jugador de fútbol. ¿Por qué no? Porque hay arquero, hay delantero, hay lateral, mediocampista, totalmente diferente la necesidad, lo que cada uno necesita y demanda. Después hay personas que quieren aumentar la musculatura, porque el único que puede quemar la grasa corporal si quiere bajar de peso es la musculatura. Quiere aumentar la musculatura y quiere quemar la grasa. Ustedes tienen que saber después leer estos planes, lo que demandan los entrenadores o su profesor, o no sé, si le saco un plan del internet. Vamos a hablar de la historia, entonces saben que desde 1991 es ya nivel mundial. Una organización, el Comité Olímpico Internacional, decidió que sí necesita un apoyo y es fundamental en el deporte que trabajen especialistas, trabajen con esto. Ahora quiero decir algo. Yo era deportista de alto rendimiento. En el país donde yo vengo, en Hungría, en este país estuvimos rodeados con médicos que manejaban nuestra nutrición. Y vuelvo a decir, no sé qué dije ya la vez pasada, pero hay nuevos, personas nuevas, participantes nuevos, que aunque era yo deportista de alto rendimiento, soy campeón del mundo universitario, cuarto en los Juegos Olímpicos, segundo en Europa, gané 16 campeonato nacional, tenía el plus marca de mi país. Varias competencias, gané varias competencias internacionales. Aunque tenía ese nivel, nunca drogué y prácticamente nunca consumí suplementos. Y mi resultado en esta época era muy importante. Hasta ahora podría estar en cualquier final de cualquier nivel internacional. Y no mal, muy bien, quedando en muy buenos puestos. A pesar que mi fisionomía no era perfecta. Tenía un problema que mi femur es más largo que mi peroné y esa mecánica de carrera influye negativamente. Mi musculatura era súper potente, muy explosivo. Todo esto ustedes tienen que saber. Cuando están mirando a un deportista, hacen medidas antropométricas
tienen que decidir la composición corporal. Y si tienen ese tipo de conocimiento, por ejemplo, le pueden ayudar para poder entender por qué no mejora, aunque tenés posiblemente la mejor nutricionista que está enfrente o eres tú. La importancia de la nutrición deportiva, ¿y para qué es? Mediante una correcta alimentación mejorará significativamente el rendimiento y sobre todo la recuperación también. Un entrenamiento acompañado de una nutrición adecuada podrá alcanzar mayores intensidades de trabajo y duración del mismo. De la misma manera que en periodos de descanso se debe adaptar la nutrición y así favorecer la supercompensación y adaptación en el deporte. Siempre digo que la nutrición deportiva no se crean super cañones, pero sí se pueden haber campeones que nunca llegan a hacerlo porque no se alimentan e hidratan correctamente. En nuestro país, la hidratación es mucho más importante que en los países continentales. Entonces, esta parte voy a intensificar un poquitito más. Espero que oyeron lo que dije. No estaba en Paraguay, estaba en un país continental, pero nunca tomé proteína, jamás. Ni preentreno, ni postentreno, no tomé Nextfloat, no tomé nada, solamente tomaba vitaminas, sales, en forma líquida. O sea, era polvo, pero le pones agua y es mucho más fácil de absorber. Estaba en una forma de más fácil absorción. ¿Entendieron lo que dije? ¿Sabe por qué dije? Porque yo era deportista de alto rendimiento y hacía decatlón. Decatlón es un deporte nivel como CrossFit, ¿se entiende? Donde demasiado fuerte la demanda. En 2 días tenía que hacer 10 pruebas. Y estas 10 pruebas tenés que aguantar porque necesitas potencia, necesitas fuerza, necesitas resistencia y cada vez estás más cansado y cada vez tenés que estar bien preparado, sobre todo bien nutrido para poder enfrentar lo que venga. Se entiende perfectamente, ¿cierto? No es triatlón. Sí, profe. Decatlón. Sí, profe. Es más que 3 veces, más que el triatlón. ¿Se entiende? Ok. Sí se entiende. Una consulta, profesor, antes de pasar. La parte del tipo de musculación solamente se sabe a través de una biopsia o hay otra forma de saber qué tipo de musculación se tiene. Ahora ya hay estudios que sacan de las huellas digitales. Tenemos 3 diferentes terminaciones. Uno es como un H, el otro es como un Y a cabeza y el otro es un X. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? El de X, no me acuerdo exactamente, no les quiero mentir. Yo sé que la Y, cabeza abajo, es muy potente y muy rápido. El otro es muy resistente y el otro es gordiño y menos hábil. No tiene tanta coordinación. El de muy resistente, sí, ese tiene mucha coordinación y es resistente. El de veloz no es tanto. A pesar que haces estos estudios, que es muy difícil porque el aparato está confiscado por el CIA, Central Intelligence Agency, de todo el mundo, porque se puede utilizar las huellas digitales. Ya saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero existe ese estudio. Gracias. Y se hacen, pero al lado de este estudio hay que hacer algunas otras pruebas físicas también. O sea, no es solamente así. ¿Ok? Pero es la base. ¿Ok? Tengo que hablar también dentro del mismo deporte, por ejemplo, especialmente los deportes de equipos.
pero puede ser deportes individuales también. Hay demasiadas diferencias de consumo de energía y de desgaste energético en el mismo deporte. Por ejemplo, ¿conocen nuestros nadadores, sí o no? ¿Conocen los nadadores paraguayos? Sí, Ok. Ustedes saben que en general la natación está utilizando miles y miles de calorías. Yo cuando estuve en los Juegos Olímpicos varias veces, estuve en 5 ocasiones, siempre envidiaba a los nadadores porque todo el tiempo estaban comiendo McDonald's y a mí me encanta el chatarra. Pero obviamente ya no puedo comer. Y ellos pueden comer lo que quieren por la cantidad de calorías lo que pueden quemar. Por eso estaba mencionando que en la nutrición deportiva no existe comida prohibida o mala, porque adentro de eso pueden comer lo que quieran. Imagínate, después voy a dar un ejemplo. Imagínate que un deportista puede comer 3, 4 hamburguesas como nada. Que ustedes saben que más que 1000 calorías tiene, pero como nada, porque él quema 10.000 al día o más de esto, por la cantidad de trabajo lo que hace. Ahora hay una persona que le mira un dulce, ni siquiera toca y ya está creciendo. Así, ya está subiendo de peso. Bueno, pero para decir, en la natación, por ejemplo, hay pruebas que es 50 metros de pecho, o 50 pilango, o 50 de espalda, o 50 crawl, donde la potencia y la fuerza es fundamental. Si vos le miras un nadador así, sobre todo de pecho, acá tenemos un nadador. Parece que un fisiculturista o un crossfitter o un jugador de rugby. Sin embargo, le ves el otro que es nadador, que normalmente pensamos que nadador es alto, flaco, con músculos largos, finos. Cierto es. Pero ese nada a 400, 800 o 1500 metros. Aparte puede tener diferentes antropometrías. No es ectoformo, sino es mesomorfo. No es endomorfo, sino es ectomorfo. O sea, puede ser y puede nadar. Es totalmente depende de lo que la compañera nos preguntó, qué tipo de musculatura tiene. O sea, adentro mismo cuando estamos hablando de natación, nadador. Entonces ese quema muchas calorías. Sí, puede ser. Pero uno que nada 50 metros tiene así la musculatura y el otro es bien fino porque tiene que nadar 400 metros, 800 metros, que es más que 10 minutos dura. De 1500 metros. O sea, totalmente diferente la demanda. El otro dura 30 segundos a 40 segundos, nada más y terminó la competencia. ¿Se entiende bien? O sea, cuando estamos hablando del mismo deporte, así como mencioné, el fútbol, que el arquero obviamente no va a correr como corre un mediocampista. El arquero máximo corre 1,5 kilómetros o 1 kilómetro en un partido. Mediocampista te corre 15 veces más. 15 kilómetros, 16.000 metros. En 90 minutos, muchísimo. O hablamos del mismo rugby. Seguro que conocen el rugby. Hay diferentes posiciones de diferentes necesidades. En natación, lo que ya estaba mencionando, 50 metros, 100 metros, donde la potencia y la fuerza es dominante, tiene totalmente diferente composición corporal que las que nadan combinadas, largas o distancias largas. Y la nutrición es uno de los 3 factores que marcan la práctica en el deporte. Los otros 2 son, ¿qué serán? Factores genéticos, particulares del atleta, y el tipo de entrenamiento realizado. Entonces, cuando estamos hablando de deportistas, sobre todo de alto rendimiento, tiene una importante cosa que es genética, el deporte lo que hace,
Y demasiado importante la nutrición, lo que está haciendo. No existe una dieta general para los deportistas. Cada deporte tiene unas demandas especiales y una nutrición específica. No puedes darle a comer a los levantadores de pesas o los fisiculturistas lo que va a consumir un maratonista, obviamente. También tenemos que hablar cómo influye la alimentación en el rendimiento de un deportista. Tienes que aportar los nutrientes necesarios para mantener un estado óptimo de salud. Es igual a rendimiento y recuperación. Según se alimenta un deportista, podrá ver cómo su rendimiento mejora o por el contrario queda limitado o incluso disminuyendo, ya que una mala alimentación puede desfavorecer o favorecer una buena alimentación y favorecer también una mala alimentación, las lesiones, la fatiga, la no poder recuperar. ¿Cuáles son? También tenemos que hablar, porque estamos hablando de nutrición deportista, ¿qué tipo de deportes requieren una alimentación más específica? Anoten. Le voy a pasar esto, pero mejor que anoten porque, como dije la vez pasada, si anotas, si escuchas, si escribes, si lees, tenés mucho más veces repetido la misma y te queda. Para mí, todos los deportes necesitan una intervención dietética, nutricional. Quizás, y de especial importancia, los deportes de más de 2 horas de duración y alta intensidad, por ejemplo, como trails, maratones, triatlones, de media y larga distancia, donde la estrategia alimentaria será clave para poder abastecer la energía necesaria durante toda la prueba, ya que los depósitos de energía procedentes de los hidratos de carbono son limitados, como ya he dicho, en el cuerpo. ¿Sí? Y necesitan alimentarse, que te asegura que llegas a la final de la prueba. Bien, preguntas, si tendrán. Ya sé que escucharon muchas cosas, pero tenemos que avanzar, porque el tema, tenemos 12 clases nomás y el tema es así, mucho más grande que tu hamburguesa. Brenda Chávez, ¿estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estoy atenta. Ok. Un ratito vamos a hacer un pequeño pausa, pero vamos a hacer un resumen. ¿Quién podría hacer un resumen? Cintia Medina, ¿podrías hacer un resumen? Melissa, tú y yo. Un resumen podría ser, o sea, que de todo lo que escuchamos, podría decir que la nutrición deportiva tiene que ser personalizada, depende de muchos factores, ya sea el tipo de deporte, el tiempo en el que se entrena, también influye la edad, todas esas cosas hay que tener en cuenta cuando se va a hacer un plan para un deportista. O sea, que tiene que ser personalizado, por más que el deporte sea, si es para grupos, por ejemplo, tiene que ser igual. El ejemplo es de los futbolistas, por ejemplo, que todos necesitan, de acuerdo al lugar donde juegan, necesitan una cantidad diferenciada de calorías, porque la exigencia es diferente también en cuanto a lo que ellos tienen que hacer. Ok, quédate conectado, Cintia. Sí. ¿Escucharon todo? ¿Están de acuerdo? ¿Le pueden levantar la manito si tienen? Sí, perfecto. Ok. Sí, sí, profe. Excelente. Y también un poquitito, quédate, Cintia. Quédate conectada. Y un poquitito, poquitito de la historial.
O sea, se dieron cuenta que realmente estos estudios más profundos empezaron hace poco. O sea, cuando declararon que es importantísimo teníamos que saber, porque así vamos a poder tener mejor resultado. Esos fueron desde los años 90, al comienzo de 90, donde la Comité Olímpico Internacional intervino y dijo que es necesario que trabajamos con esto. No solamente hicieron investigaciones que cómo tener que correr más rápido, cómo tener que saltar, cómo tener que lanzar, con qué fuerza, con qué velocidad, con qué ángulo, no solamente biomecánica, sino hicieron bioquímicos resultados ya para saber. Y en realidad empezó hace poco, hace menos que 100 años. Bien, y los profundos estudios después empezaron. Bien, muy bueno, Cintia. Entonces podemos resumir que los deportistas, y tenemos que significativamente diferenciar de un deportista que hace como un hábito solamente manteniendo la salud. Hay otro que está trabajando para mejorar su salud. Innecesario trabajar. Chicos, o señores, perdón. El cuerpo humano es hecho para trabajar. Nosotros no estamos infectados totalmente los botones que estamos dependiendo de esto y estamos manejando esto y ya no queremos hacer nada. Yo me acuerdo cuando era niño, teníamos la tele que tenía que levantarme, poner el botón para que cambie, después volver a mi silla y a veces no funcionaba y tenía que volver otra vez. O era muy fuerte, tenía que ir allá y regular el ruido. Y hice con tanta felicidad. Ahora si no funciona, ya quiere tirar, ya quiere romper, ¿no? Anda otra vez, no. ¿Cierto? El cuerpo humano, el ser humano se vuelve inútil cada vez más. No estoy hablando de que todos son así, sino estamos hablando que está debilitando el ser humano a sí mismo. Piensan los niños, piensan todo esto. Entonces, es diferencia cuando estamos hablando de deporte de alto rendimiento, estamos hablando de deporte aficionado que hace constantemente y está agarrando un deporte y hace como aficionado y compite. Totalmente diferente. Y totalmente diferente que hace deportista, que le llama deportista porque entrena 4, 5, 3, 6, 7 veces a la semana, pero es o mantención de salud o estética, o simplemente porque le dijo al médico, de gordo te vas a morir, hace algo. ¿Ok? Entonces, todo esto influye y todo esto se puede cubrir con la nutrición deportiva. Hacemos, ya hicimos el primero resumen, hacemos 5 minutos de descanso y nos volvemos a vernos en 7 y 5. ¿Está? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Para terminar la primera parte, también tenemos que recordar que la alimentación, o sea, todo lo que hacen los deportistas también es importante para mantener el equilibrio, que el cuerpo sigue siendo un funcionamiento sano y obviamente también para que recupera después de la demanda, sobre todo si fue una demanda alta en nivel competencia o el entrenamiento era muy fuerte. Ok, tenemos que devolver de nuevo qué es la nutrición deportiva. La nutrición deportiva es la rama de la nutrición especializada de las personas que practican deportes. ¿Cómo puede ayudar la nutrición a un deportista? En función de cada uno de los deportes o de las personas, la alimentación para deportistas se enfocará en aportar la energía necesaria y proporcionar nutrientes para mantener o reparar tejidos
especialmente musculares. Mediante una correcta alimentación mejorará significativamente el rendimiento y la recuperación. No se olviden, es antes, durante y después. Un entrenamiento acompañado de una nutrición adecuada podrá alcanzar mayores intensidades de trabajo, duración del mismo, de la misma manera que en periodos de descanso se debe adaptar la nutrición y sí favorecer la supercompensación. Ya hablamos de lo que es. Y adaptación al deporte. Siempre digo que con la nutrición deportiva no se crean supercampeones. Ya dije, ya repito. La alimentación es igual que la nutrición. La alimentación no es necesariamente significa nutrición. La alimentación es un proceso donde ingerimos múltiples provisiones de forma voluntaria y que puede aprenderse con el tiempo. Una vez que consumamos los distintos alimentos, la nutrición ocurre de forma involuntaria en nuestro organismo. Los nutrientes pueden variar dependiendo de aquello que se consuma. ¿Se entiende esto? Alimentación y la nutrición. No. La nutrición ya es mucho más calculado a la necesidad. Pueden utilizar también nutrición o alimentación adecuada, ¿ok? Pero más bien, cuando están hablando de dieta, por ejemplo, a mí no me gusta la palabra dieta, dietólogo. Dietólogo necesita una persona que tiene una enfermedad, tiene una patología, por ejemplo, que tiene diabetes, por ejemplo, ¿ok? Necesita ya una alimentación adecuada. Okay, pero no tiene nada que ver con la nutrición, porque la nutrición necesita, porque es deportista y necesita una nutrición adecuada a lo que venga. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Pero hay. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ok. Profe, Señora. permiso. Sí. El fisicoculturismo también es un deporte que está muy de moda. Sí. Yo no, discúlpame, ¿hay entre ustedes alguien que compitió o hace fisiculturismo? Porque también ellos tienen una alimentación totalmente diferente, pero en sí Disculpa, disculpa Camille, quédate, Sí. pero hice una pregunta. ¿Hay entre ustedes alguien que hizo fisiculturismo o es? Hola, Rodrigo, ¿vos sos o no? No, profe. Camila, no te vayas, quédate. Sí, estoy. Ok. ¿Saben por qué? Porque para mí, ¿cómo se llama? Fisiculturismo es muy personal. Yo no tomo en realidad como un deporte. Yo tomo como una exhibición. Es como, fíjate, andar en el expo. Y hay ganado. Y hay ganado de leche, ganado de carne, y después hay ganado que, wow, que mira qué músculo, mira esto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Y eso Sí, no, profe. y también compiten. O modelaje, donde es importantísimo el físico, la textura, el movimiento. O sea, donde se hacen La así, verdad se que hacen así, se hacen así. Y están, no estamos entrenando. ¿Y cómo que entrenando? Estás haciendo. habilidad no hay ahí, ¿Cómo? que no representa ninguna habilidad. Pero por supuesto que no. Encima, otra vez, estás dependiendo de las personas que te están mirando, que te gusta o no te gusta. O sea, por eso te digo, yo tengo muchísimos amigos que compitieron en fisiculturismo en nuestro país. Está muy metido en la cabeza de tipos y hay un montón de profesores que se van, compiten y consiguen un título que salió Mr. Paraguay.
Y después con esta opera como Mr. Paraguay y ese ya se asegura que es un buen entrenador. Es una estupidez. Como vos podés tener título que dice que vos nutricionista deportiva, pero todavía no sabes nada prácticamente. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, profe. No hablar mal de porque ya compiten también, ya hay competencias internacionales, ya están algunos probaron ya en el ODESUR, ya probaron en Juegos Bolivarianos, ya probaron de otro lado donde compiten. O sea, así como dijo Andrea Rivas, ¿de qué tipo de agilidad o capacidad lo que están mostrando? Nada. Es que entrenan, están inflando y están así cada día más grandes, más grandes. Bueno, su decisión y hay una competencia, así como salón de belleza o quién tiene mejor peinado, quién es más pelado, quién... ¿se entiende? ¿De qué tipo de...? A mí no me gusta, pero hay mundial, hay campeonato europeo, hay un montón de cosas, un montón de competencias. Bien. Acá en Paraguay es lo que más hay por ahora, o sea, es como una moda que se agarró y lo que pasa es que ser fisiculturista es lo máximo por ahí, es como ser lo más saludable, lo mejor del Nada que ver, cuerpo, es súper y tóxico. no es así tampoco. No vayan a Sí, decir porque que hacen no es cosas saludable. muy No vayan a decir tóxicas que para es saludable. llevar. Señores, no vayan a decir que es saludable. Yo era deportista de alto rendimiento, es súper tóxico. Súper tóxico, estás exigiendo tu cuerpo al máximo. Que apenas que vomitas, el cuerpo reacciona porque ya estás llegando al límite. No, nada que ver. Nada que ver, que te rompe el músculo, que te inyectas, que cualquier cosa haces para aparecer. No tiene nada que ver con la salud. ¿Ok? Entonces, no vayan a repetir. Estoy compartiendo con ustedes. Ya de hecho está grabado. Pero yo no tomo así como un deporte donde se puede medir lo que hiciste. Acá no se puede medir. Hay gente y bueno, le gusta esto, al otro no le gusta, ¿no? Es más lindo. Obviamente hay diferencias que se puede determinar. Hasta se puede ver. Pero para mí, bueno, yo estoy en eso. Tenemos que empezar cuando hablamos de la nutrición deportiva, la clasificación de los nutrientes. Hay macronutrientes. ¿Qué son estos macronutrientes? ¿Quién podría decirme? Son aquellos nutrientes que el cuerpo necesita en mayor proporción. Sí, pero ¿cuáles Es la son? palabra macro. ¿Cuáles son? Hay Hidratos de carbono, proteínas y grasas. Por supuesto que sí. Ok, los macronutrientes se encuentran conformados por proteínas, carbohidratos y grasas, como dijiste. El cuerpo humano lo necesita en grandes cantidades para aportar energía. Proteínas, ¿qué son las proteínas? Para la nutrición deportiva se recomienda el consumo de proteína animal, preferiblemente de pescados azules y aves, aunque también puede complementarse con proteínas vegetales, porque dicen, por ejemplo, que la arveja, lenteja, poroto, tiene incluso mayor cantidad porcentaje de proteína que la carne misma. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Tienen similares. Similares, pero tiene mayor. ¿Pero qué es la diferencia entre las dos? Tiene una La enzima... absorción, la biodisponibilidad de las proteínas. Sí, y tiene una La enzima... carne, Espera, ni le falta una enzima, lo que podemos conseguir si comimos con qué? Con arroz. Por eso, por ejemplo, los brasileños, los esclavos brasileños comían feijoada, que nosotros también es riquísimo, poroto con arroz. Y es una proteína sin transgrasa, sin colesterol, y es proteína y es potente.
tiene 24 gramos sobre 100 de proteína. ¿Qué tal? Altísima, casi un cuarto parte, o de lenteja, o de, ¿cómo se dice? Legumbres, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay nutricionista con nosotros? Sí, así mismo es. Se recomienda combinar con arroz o con fideo también, que es también fuente, ¿verdad? Exacto. De hidratos, sí. Exacto. Todas las Entonces, legumbres. es una proteína mucho más y obviamente ustedes tienen que saber que hay deportistas que no consumen nada proteína de alemán, origen alemán, animal. Solamente así. ¿Cómo se llama estos? ¿Qué es vegetariano y qué es vegano? ¿Qué es la diferencia? Veganos Los no consumen vegetarianos- ningún tipo de alimento de origen animal. El vegano y el vegetariano sí consume, por ejemplo, Vegetariano. huevo. Y ahí se divide otra vez en o vegetariano. Sí. Depende No, mucho. eso ya no tan importante. Lo más importante que lo que usted dijo, y muchas gracias, que entre el vegano y el vegetariano la diferencia es que uno consume y el otro absolutamente nada. Bien, las proporciones del consumo diario de proteína pueden variar según el peso, el tipo de deporte que se realiza. Por ejemplo, para el deporte de fuerza recomienda 1.5 a 1.8 gramos, 8 gramos per kilogramo al día. Esto significa, por ejemplo, si yo tengo 80 kilos y estoy metiendo pesas, entonces prácticamente tengo que consumir a 1.8, prácticamente el doble. O sea, tengo 80 kilos, casi 160 gramos de proteína al día. En los deportes de resistencia, obviamente menos, pero también importante para proteger la musculatura, que no tenga catabolisis y no esté consumiendo a sí mismo la musculatura. Necesitan, porque la demanda es tan alta y tan larga duración, que puede tener que ya no tiene ni suficiente hidrato de carbono ni grasa y empieza a reducir la proteína donde puede sacar la energía. Pero esta cantidad, esa 1.5, 1.2, 1.4, puede variar incluso si el deportista es un joven que se encuentra en su etapa de crecimiento. Obviamente necesita más. Un deportista tuyama como yo, que ya no estoy en creciendo, pero sí tengo que proteger la musculatura. Los carbohidratos. ¿Quién podría contribuir con nosotros a algo conocimiento? Mónica González, ¿qué sabes sobre los carbohidratos? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si me escuchan bien los compañeros. Súper bien. Están escuchando música de mi hijo en el fondo. Súper bien. Bueno. A ver un poco. Hidratos de carbono. Son biomoléculas de carbono por bioquímica. Es lo que yo sé. Sí, pero Y ¿para también- qué se utiliza el hidrato de carbono así en general? Bueno, para conseguir aumentar nuestra glicemia, que es lo principalmente lo que el cuerpo necesita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en- adentro de cómo se llama dentro de la sangre o dentro de la musculatura así en nivel popular? Se llama glucosa, exacto. Es la principal fuente de energía de los deportistas. Sí. Ok, te agradezco muchísimo, gracias. Estos nutrientes, los hidratos de carbono, poseen una absorción lenta. Se recomienda evitar picos elevados de carbohidratos, ya que puede causar descargas excesivas de insulina que está controlando adentro de la sangre. ¿Ok? Un ratito vamos a hablar más de esto. Insulina
en el organismo y puede causar riesgos cardiovasculares también. En algunas ocasiones algunos deportistas requieren consumir un mayor índice de carbohidratos, ya sea al momento de participar en el evento. Por ejemplo, ¿cuáles son los carbohidratos? Ya hemos mencionado que rápida absorción tiene. Estos son los carbohidratos. ¿Cómo se llaman? Simples y las complejas. Exactamente, simples. Sin embargo, en las dietas, lo que vamos a proporcionar y vamos más adelante a hablar de eso, cómo se hace y qué contiene, es mucho mejor si utilizamos hidratos de carbono compuestos. Hay simples y compuestos. Es compuesto, ¿ok? Bien. Lípidos son aquellas grasas que se consumen a través de los alimentos. Para tener una óptima nutrición deportiva, se recomienda consumir menos de 10% grasas saturadas. Hablando de eso, ¿quién podría decirme que una alimentación normal por día, nutricionista no? Voy a preguntar a alguien si tendrá idea. Sofi Ruiz. Escúchame, ¿qué piensas que los macronutrientes, la proporción de los macronutrientes, cómo será en porcentaje por 100%, por ejemplo? Si es 100%, ¿cuánto por ciento será la proteína? ¿Cuánto será el hidrato de carbono y cuánto será la grasa? ¿Tienes algo idea, Sofi? La verdad que no, profe. No hay problema. En una persona normal, aproximadamente 55% de hidrato de carbono consume. Con este consume un 15% aproximadamente de proteínas. Y allá sobre todavía un 30% que será las grasas. ¿Nutricionista confirma? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces es la alimentación normal. Así se proporciona de una persona que conlleva una alimentación o una nutrición equilibrada. Anota, Sofía. 55 HC, no es Horacio Carta, sino hidrato de carbono. Después, 15% proteína y aproximadamente 30% de grasa. Obviamente estos empiezan a cambiar dependiendo de los deportes. Puede llegar incluso a 70% de consumo de hidrato de carbono, 10% de proteína y 20% de grasa. Estos son los deportes de alta demanda aeróbica, de larga duración, triatlón, Ironman, medio Ironman. O sea, todos los deportes que duran más que 2 horas. Bien. Lípidos también. No solamente estamos hablando de grasas, pero por ejemplo, se pueden encontrar grasas en aceite. Generalmente tienen que elegir un aceite que es más sano, como aceite de oliva. O consumo de frutas secos como nueces, maní, almendra, aceite de coco. Se recomienda, por ejemplo, aceite de coco puede ser resistente al calor y puede servir para cocinar, es muy importante. Aceite de lino. Y hablamos de, si es posible, tiene que ser menos que 10% las grasas trans. Si es posible, tener que remover en su totalidad alimentos empanizados, fritos, preparados con manteca o margarina.
¿sí? Y también tenemos que hablar cuando estamos hablando de nutrición, micronutrientes. Se les conoce como micronutrientes y las vitaminas, minerales que consumimos. Estos solo los necesitamos en pequeña cantidad, pero tenemos que destacar que estos no aportan energía. Es muy importante. Vitaminas, por ejemplo, son muy esenciales a los deportistas, ya que proporcionan el buen funcionamiento del organismo. Ayudan en la ordenanza y la regulación de las reacciones del metabolismo. Los principales que se integran en la nutrición deportiva, estos son los liposolubles. Es muy importante porque va a estar en el examen también, porque ustedes tienen que saber. Estos son las vitaminas A, D, E y K vitaminas. Se pueden encontrar principalmente en los alimentos grasos. Y hay otros que son hidrosolubles. Hay dos tipos de grupos. Uno es liposolubles, que es la vitamina A, D, E y K. Y hay el hidrosoluble, complejo de B, inositol. Ese tipo de vitaminas son solubles en el agua. También tenemos que hablar de los sales y minerales, que en nuestro país es fundamental. No podemos no hablar en este país porque sudamos demasiado. Y la mayoría del año, las temperaturas es arriba de 30 grados al día. ¿Qué significa esto? Que hay muy pocas horas cuando realmente podemos entrenar. En nuestro país es muy difícil conseguir. Conozco algunos otros países también africanos. Y no en toda África estamos hablando, porque hay en África países súper fríos, con mucha altura. Incluso está nevando también en Kenia, Tanzania, en Etiopía. Pero hay países muy calurosos, Egipto, toda la parte norte, e incluso hacia el sur, Sudáfrica, Botswana, Mozambique. Tengo muchos amigos ahí, tengo compañeros ahí africanos que me cuentan, hablamos, tenemos grupos, compartimos, donde realmente las temperaturas igual que acá están de unas límites en Afganistán, por ejemplo. Muy buenos amigos míos, el presidente, el vicepresidente, y me están contando que hay lugares donde 50 grados es totalmente normal. Desierto, total desierto, y hay muy poca población, pero hay. Es más, ahora salió subcampeón del mundo y ganó el Commonwealth Games, uno que yo soy su asesor, es un lanzador de javelinas, y viene de esta parte, de esta región, y dicen que es infernal. Y en Paraguay también muchas veces infierno. Recuerden estos memes que el país que está más cerca del infierno es Paraguay. Se hicieron dibujos, ¿cierto? ¿Recuerdan? O sea, acá la hidratación, por ejemplo, es fundamental. O sea, cuando estamos hablando de alimentación, no específicamente solamente estamos hablando de macronutrientes, micronutrientes, minerales, sino estamos hablando de hidratación, que es mucho más severo en nuestro país, porque si estás deshidratado, simplemente no hay suficiente líquido adentro del cuerpo y es insuficiente la circulación. Falta el abastecimiento de nutrientes. Se vuelve más denso la sangre. Es demasiado importante. Incluso podemos tener golpe de calor. ¿Quién sabe lo que es golpe de calor? Es muy importante en nuestros países, tienen que saber qué es golpe de calor.
más conocido como la insolación. ¿Cómo? ¿Más conocido como? La insolación. No exactamente. Insolación. Acá la mayoría de ustedes no es Asunción, pero seguro que vieron personas que estaban vistiendo en ropa inadecuada en un calor infernal y estaban con cubierto incluso plástico, ¿sí o no? O ropas calientes para que sude más. ¿Vieron, sí o no, chicos? Sí, hay gente que corre, por ejemplo, y corre con ropas térmicas, tipo para provocar más calor. Sí, pero Creyendo que van a perder peso. Más escúchame, bien una escúchame, exposición del cuerpo al calor. David Cataldi, tú eres un chef. ¿Cómo se cocina el pollo? ¿Cómo se cocina el chancho? Al horno, ¿cierto? Hay Sí. varios métodos. No, ya sé que hay varios métodos, pero se meten en el calor para que empiece a gotear la grasa, ¿cierto? Empieza a deshidratar, ¿cierto? Y bueno, pero no somos ni pollo, ni chancho, ni nada. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, vos piensas que te pones así ropa, te vistes como un lunático, entonces vas a bajar de peso. Hay cosas, chicos. Yo le pregunté a ustedes, por ejemplo, Nancy Díaz. Sí, profe, queríamos hablarle un poco lo que es el golpe de calor. Un ratito, voy a decir una pregunta. ¿A vos te dijo tu abuela que cuando sacas tu calzado tenés que enfriar tu pie? Sí. ¿Y por qué te dijo? O sea que normalmente cuando somos pequeños, los padres dicen que no hay que sacar el zapato y pisar el piso frío. A eso se refiere, ¿verdad? No sé, porque yo no sé, solamente estaba mirando así. ¿Qué? Cuando escuché esto. Andrea, ¿qué opinas sobre eso? Andrea Rivas. Sí, el cuerpo está en calor y si vos pisas un piso frío es un choque de calor y capaz los padres no entendían tanto así científicamente y cosas así, pero la lógica les decía que eso estaba mal. Y Sí, por eso nos creo que decían la así. pasada hablamos de eso, ¿cierto? O sea, No, profe, creo que no. escúchame, Andrea, tú lo sabes que choque de temperatura le hace bien al cuerpo, ¿sí o no? No, no. Claro que le hace bien, sí hace, por eso hacen sauna y después se meten a agua 0 grados. ¿Allá qué va a pasar con tu pie? ¿Cómo vas a enfriar antes de pisarte el agua fría? Te pregunto nomás, piensa en 2 segundos. O sea, hay tantas estupideces adentro de así y repite. Encima se ofende si vos le decís. ¿Cómo pío vas a enfriar tu pie si es 37 grados? ¿Hasta cuántos grados quieres enfriar para pisar en el suelo? ¿Qué vas a decir a un esquimal que vive sobre hielo luego? ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Estaba corriendo detrás de ¿cómo se llama? La ballena o detrás del oso polar. Y después tiene que... ¿Sí? Te escucho. ¿Entienden esto? Después se viste porque piensa, si está bien vestido, entonces va a sudar más. Y va a deshidratar como un loco. Ustedes como nutricionistas deportivos le tienen que llamar la atención a la gente que no hagan estas cosas. Aún así van a hacer. Así como venden cigarrillo y dice, fumar daña la salud. Ah, sí. Ya está. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? ¿Entendieron lo que estaba diciendo? ¿Cómo va a ser, Nancy? ¿Cómo vas a enfriar tu pie? No puedes enfriar tu pie. Va a ser Sí, 37 grados. Pero,
Profe, referente a eso, hay demasiado tabú, es que científicamente, por supuesto que nosotros como profesional no le podemos decir a los usuarios ya eso, hay que enseñarles Pero que por supuesto. normalmente a veces acuden en consultorio y dicen, me voy a caminar y tengo mi abrigo. Y eso como profesional sabemos que está mal, porque ellos dicen bajo más de peso, porque sudo más. Entonces, en ese caso hay que recomendarle y hay que decirle que esos son tabúes nada más. Pero por supuesto, hay un montón de gente afectada Corre más así. el riesgo de deshidratarse que bajar de peso. Claro, imagínate, por ejemplo, ustedes que mensualmente tienen un problema que sube el peso por cuando tienen la menstruación y sube 2 kilos y llega a personas que incluso más. Allá, ¿cómo vas a medir tu peso? Vas a medir después y te vas a poner contento. Ah, mira, bajé 3 kilos. Qué impresionante. Bien, o sea, hay un montón de tabú. Eso quería decir. Al respecto del golpe de calor es que cuando se caliente, justo viene un astronauta y se va a caminar a parque en el sol luego, porque cuando más calor hace, piensa que más grasa va a quemar y piensa que está en el horno de David y va a gotear la grasa. La grasa es la única cosa que puede quemar es la musculatura. Les tienen que decir, así como dijiste, Nancy, le tienen que educar. Ustedes son educadores. Le tienen que decir que, hermano, tener más calor no te va a hacer bajar más de peso. Enfriar tu pie no te va a evitar si tienes trombosis. O ¿cómo se llama? O vestirse y hacer en el calor no te va a ayudar a bajar de peso. Sudar no te va a ayudar a bajar de peso. Te va a deshidratar, incluso te puede causar problemas como golpe de calor. Que el cuerpo sobrecaliente arriba de 50 grados. Tienen que leer lo que es el golpe de calor. Y las proteínas empiezan a endurecer adentro de la sangre y simplemente para el corazón. Yo vi enfrente mío en el Yachty Golf Club murieron gente porque no había máquina que podría revivirlo. Vino a la ambulancia y no funcionaba. Totalmente normal acá. No como nada. Si nadie se controla eso. No vamos a necesitar. Como nada. Entonces, es el golpe de calor. Se endurece la proteína y muere la persona. Bien. Volvemos un poquitito y terminamos ya. Que hablamos de las vitaminas. Terminamos con las vitaminas que tenemos dos grupos. Uno es hidrosoluble, el otro es liposoluble. Liposoluble hay 4 nomás. Muy importante porque es vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Los otros son hidrosolubles. También minerales que necesita su cuerpo. Hay minerales muy importantes que simplemente no pueden faltar. Y la voy a contar. ¿Cuál es el más importante? El más importante es el potasio. ¿Ok? No se olviden. Después tenemos el calcio, el cloro, sodio, hierro, zinc, magnesio. ¿Ok? Y hay oligoelementos como manganeso, yodo, selenio, cromo, flor. Pero sin embargo, estos deben estar integrados en una proporción diaria, porque es menos de 1% de todo lo que estamos consumiendo. ¿Ok? ¿Entendieron todo esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a entrar y vamos a empezar a compartir un poquitito esto se ve. ¿Se ve, chicos? Sí se ve, profe. Sí. Ok.
Tenemos que hablar del sistema digestivo que empieza con ¿dónde? En la boca. ¿Me ven o no me ven a mí ahora? Profe. Te vemos, pero en la parte superior. Sí. Ok. O sea, empieza, ¿dónde empieza el sistema digestivo? Empieza en la boca y termina en el ano. Ok. Y tiene varias partes que como obligación tenemos que entender y aprender. Ok, que no es la más importante adentro cuando estamos hablando de nutrición deportiva, pero sin embargo es un conocimiento básico muy, muy importante. Tenemos una cosa que hay brujas que utilizan esta ser, un órgano sensorial que se llama lengua. Y como están leyendo por ello, parece que la función de la misma está muy clara. Saborear los distintos alimentos, las distintas papillas, estos son superficie, gustativas situadas en la cara superior de la lengua, son las encargadas de enviar la información del sabor al cerebro. Tenemos acá enfrente que dice dulce, al costado salado, los amargos, la parte de atrás, y los ácidos de costado. Ok, los dulces sentimos enfrente, al costado enfrente los salados, los ácidos bien de costado y atrás sentimos los sabores de amargura. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papillas de distintos tipos, filiformes, fungiformes, foliadas, caliciformes. No es que va a ser obligatorio saber, pero tienen 4. Okay. Las papillas son las pequeñas protuberencias que dotan a la lengua de su apariencia rugosa. 4 tipos de papillas coexisten en la superficie de la lengua. Estos tipos: filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Okay, ¿cómo está? O circunvaladas. Cada tipo de formación de papillas cumple una función específica. ¿Qué separa la cavidad oral y la nasal? ¿Qué separa? El paladar blando y duro. ¿Dónde está el paladar? En la superior de la cavidad bucal, entre la oral y la nasal. Tiene 2 partes, blando y duro. El techo de la boca es formando por el paladar blando y el paladar duro. Estas estructuras separan la cavidad nasal de la boca. ¿Qué es maxilar superior? Hueso grande de la cara en la parte superior de la quijada que forma el paladar duro, techo de la boca y parte de las órbitas. Ojo, nariz, maxilar superior, se encuentran los dientes superiores y se fijan maxilar superior. Es un hueso, se encuentran los dientes superiores, se fijan los músculos de la masticación y la expresión de la cara. Allá poder poner que estás disgusto. Es el maxilar superior. Hasta están los dientes y también algunos músculos se pegan por acá. ¿Entienden? El maxilar superior es esto. Y están los dientes superiores. Maxilar inferior. ¿Se ve? Hola, señores. Ok. Maxilar inferior. El hueso es el hueso más grande y fuerte de la cara. Forma la parte inferior de la quijada.
una porción de la boca. Además, en ella se encuentran los dientes inferiores. La máxima inferior es el único hueso de la cabeza que se mueve. Probar. Y a los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. O sea, lo que ustedes vieron en el Muppet Show, que movía la cabeza hacia arriba y no se movía su boca hacia abajo, sino movía la cabeza hacia arriba. ¿Okay? Profe, deja de compartir. Ahí sí, gracias. Estamos hablando de maxilar inferior. Bien. De costado también podemos ver articulación temporomandibular, maxilar superior, arcada dental superior, arcada dental inferior y el maxilar inferior. Es el maxilar el inferior, el único de todo el cráneo que se mueve. ¿Ok? Ya. ¿Qué es faringe? Faringe es esto. Esta parte superior detrás del orofaringe. Orofaringe cuando le miran hacia el espejo y algo está colgado atrás. Ya vieron, ya saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Faringe tiene tres partes. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Ok? Una estructura con forma de tubo. Acá está. ¿Se ve cómo estoy mostrando? Sí se ve. Ok. Está situado en el cuello, revestida de una membrana, acá, y al otro lado, mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales. Cavidad bucal y la fosa nasal. Ese grueso lo que ven es la lengua. Todo esto es la lengua. Con el esófago que está más abajo. Por ella pasan todo el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo así. O sea, otra vez, el faringe tiene tres partes, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Está entre la cavidad bucal y la cavidad nasal. Es como un tubo, tiene una pared revestida de membrana mucosa y es parte del aparato digestivo. ¿Se entiende? Y también respiratorio, porque ese orofaringe cierra, la orofaringe cierra las cavidades para entrar el aire o la comida. ¿Escucharon? Sí, profe. Súper. Istmo de las fauces. ¡Wow! ¿Qué es lo que es istmo de las fauces? Nombre que recibe a la comunicación de la boca con la faringe. En la base de úvula o cada lado se encuentra este lado y este lado un pliegue muscular mucoso formado arco palatogloso y palatofaringeo. No es que tienen que saber por cada parte porque tiene un montón de partes, sino tienen que el istmo de las fauces tiene una función muy importante. Es el límite posterior de la cavidad oral.
O sea, acá se termina la cavidad oral y comunica con la orofaringe, con ¿ok? Está construido por 4 pilares, 2 de cada lado, interior y posterior, entre los cuales se localizan las amígdalas palatinas. Amigdalitis, tengo amigdalitis, está inflamado y está gigante. Entonces, con su apertura durante el proceso de la deglución. ¿Qué es deglución, nutricionistas? Tragar los alimentos. Súper bien. ¿Cómo se llama el alimento? Otra forma. Bolo alimenticio. Bolo alimenticio, exactamente. El istmo de las fauces evita que la comida, o como científicamente le llaman, bolo alimenticio, suba hasta la nasofaringe. ¿Ok? Que no suba acá, sino se vaya hacia abajo. Bien. Cuando el istmo se cierra, permite la masticación, la succión y el impulso del bolo alimenticio por la faringe hasta el esófago durante la última etapa del proceso de la deglución. ¿Qué es deglución otra vez? Tragar los alimentos o tragar los ¿qué? Bolo alimenticio. Otra función del istmo de fauces es la regulación de las presiones del aire entre la nasofaringe y el oído medio. ¿Escucharon este? ¿Qué haces cuando estás, si no estabas en la altura, los que viajaron con avión? Se tapa tu oído. Oído. Se tapa tu oído. ¿Y qué haces? Haces una ¿qué? Una deglución sin que tenga algo en tu boca. ¿Sí o no? Sería, profe, la deglución de la saliva simple. Exactamente. Y con este se abre ese conducto y se destapa esa presión que está dentro de ese conducto hacia tu oreja, como se dice. Cuando el istmo se cierra, permite la masticación hasta el esófago durante. Otra función del istmo de fauces de regulación de las presiones. Esa estuvimos hablando del oído y medio. Esto ocurre cuando hay una apertura del istmo debido a la contracción de los músculos elevadores y tensores del paladar y se favorece la circulación de aire entre la nasofaringe y el oído medio. Es por esto que los movimientos que ocurren en la cavidad bucal durante la deglución ayudan a equilibrar las perturbaciones que pueden ocurrir en la cavidad timpánica. Bien. Avanzamos. Un ejemplo de la función del istmo y de la fauces se da, por ejemplo, cuando se nos tapan los oídos al subir y bajar grandes alturas por las variaciones de presión. Lo que estaba diciendo, mediante la acción de tragar y la consiguiente apertura del istmo de las fauces, se equilibran las presiones entre la nasofaringe y el oído medio, destapando el oído. Ok. Hay hueso hioides. ¿Qué será ese hueso hioides? ¿Qué piensan? Es el único hueso que no tiene una conexión fija. Y este es el hueso. Con el hombre está mucho más sobresaliente que las mujeres. El hueso hioides es un hueso impar, medio simétrico, ubicado en el adulto a la altura de la tercera y cuarta vértebra. Forma parte del complejo hioglosofaríngeo, prestando inserción a estructuras provenientes de la faringe, la mandíbula y del cráneo. ¿Ok? En unión con los músculos que se insertan en él, el hueso hioides
cumple dos importantes funciones. Sostiene la lengua, acá, que se encuentra encima de él, y sostiene la laringe, acá, que cuelga debajo de él. También transmite la fuerza de los músculos que ayudan a abrir la mandíbula. ¿Ok? Eso está allá y no es cualquier cosa. Sostiene la lengua, sostiene la laringe, que ya vamos a ver qué significa eso. Epiglotis. Epiglotis. Es como una llave, esa epiglotis. Es un colgajo de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua. En la garganta detrás de la lengua y al frente de la laringe. Y generalmente está derecha en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y a los pulmones. Cuando una persona traga, la epiglotis se dobla hacia atrás para cubrir la entrada del laringe, de tal manera que los alimentos sólidos y líquidos no ingresen la tráquea y a los pulmones. Después de deglutir, la epiglotis retorna a su posición derecha original. Que es deglutir de nuevo, tragar. ¿Ok? Y es como una, ¿cómo se dice en esto? Se abre la hidroelectrónica, ¿cómo se dicen? Cuando se abren y empieza a salir el agua. ¿Quién podría ayudarme con esta palabra? Turbinas. ¿Cómo? Las turbinas. Sí, turbina, pero la que encierra y abre. La turbina es lo que gira. Compuertas. Las puertas, es como una compuerta. Compuertas. Como una compuerta, esa epiglotis está funcionando, ¿ok? Acá está, esta es. ¿Se ve? ¿Se ve, señoras? Sí, profe. Ok, bien. Faringe, muy importante, llama la atención. La garganta faringe es un tubo muscular que comienza en la parte posterior de la nariz. Empieza acá. Empieza acá. Acá empieza. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Acá empieza faringe y se va hacia abajo. Es el faringe, ¿ok? Un tubo muscular que comienza en la parte posterior y continúa hasta el cuello. Contiene 3 secciones: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Ya hemos visto que también se denomina hipofaringe. La faringe forma parte del aparato digestivo y el respiratorio igual. En la parte inferior de la faringe, la canal se divide en 2 conductos, uno para los alimentos, y es el esófago, y el otro para el aire. El esófago conduce al estómago. ¿Qué hay entonces entre la faringe y el estómago? ¿Cómo se llama? Esófago. Exactamente. Entre faringe y estómago está el esófago, que es un tubo y se mueve como una culebra. Tiene un montón de músculo y transmite la tráquea. Es una parte de su sistema respiratorio. Los órganos de su sistema respiratorio llevan aire rico en oxígeno hacia sus pulmones. También sacan dióxido de carbono fuera de los pulmones.
Cuando usted inhala el aire, viaja por su nariz a través de la laringe y luego por su tráquea. Como parte del sistema respiratorio superior, la tráquea también tiene como función la termorregulación, es decir, la de mantener la temperatura corporal más o menos estable. ¿Qué es tráquea? Acá está la tráquea. Termoregulador también, ¿ok? Muy importante saber, como parte del sistema respiratorio superior. Principal estructura de termorregulación. La función termorreguladora de la tráquea es también muy importante. Como ya avanzamos anteriormente, la tráquea es un conducto recubierto en su interior de moco. Este moco es el encargado de retener sustancias extrañas que podrían dañar conductos más pequeños, obstruirlos y dificultar, incluso impedir su funcionamiento. Por tanto, la función de la tráquea también tiene un componente inmunológico. Entonces, ¿qué es la tráquea? Si alguien podría apagar su micrófono. ¿Qué importancia tiene la tráquea? En un lado, su respiratorio, también termorregulación y, ¿qué más? Inmunológico. Bien, acá está la laringe y acá está el tráquea. Ok. Esófago. El esófago es como una culebra. ¿Oye? Es un conducto musculoso que permite, contribuye el paso de los alimentos. El esófago es la parte inicial del tubo digestivo. Es la parte inicial. ¿Ok? El tubo digestivo. No empieza más arriba. La tráquea. Está la tráquea y después viene el esófago. Su función es el transporte del bolo alimenticio del faringe al estómago, hacia el estómago, a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. ¿Okay? Hasta el estómago. Histología es la rama de la anatomía que estudia los tejidos de animales y plantas. Aunque el término anatomía microscópica no es sinónimo, se utiliza indistintamente para referirse al estudio de la estructura. Histología abarca ciencias de campos diversos como la anatomía, la medicina. ¿Por qué hablamos de esto? Las ondas peristálticas que encuentran acá, onda peristáltica, están dentro del esófago. Empujan el bolo deglutido para que descienda por el esófago, en el estómago. Peristalsis mezcla los alimentos deglutidos con los jugos gástricos. Estas acciones mecánicas y químicas reducen aún más los alimentos a una sustancia denominada quimo. ¿Ok? ¿Dónde empieza la digestión? Empieza en la cavidad bucal. ¿Con qué empieza? Empieza que los gigantes pedazos empezamos a masticar con la dentadura. Con la ayuda de la lengua empezamos a mezclar con la saliva. Adentro de la saliva ya está lleno con elementos químicos que empiezan ya la degradación de la macroestructura, lo que están los alimentos, y cada vez están volviendo más chicos y más chicos. Y cuando llega al estómago ya empieza
ya empieza la digestión, parte principal. Acá está el estómago, tiene diferentes partes. Es un órgano parecido a un saco que contiene los alimentos y comienza a digerirlos, segregando jugo gástrico, lleno con jugo gástrico. Los alimentos y los jugos gástricos se mezclan y se vacían luego la primera sección del intestino delgada llamada duodeno. Duodeno. Las diferentes partes empiezan a absorber diferentes partes del alimento. La principal empieza acá en el duodeno. ¿Ok? Los alimentos y el jugo gástrico se mezclan y se vacía luego la primera sección del intestino llamado duodeno. El estómago es la porción del sistema digestivo que se ocupa de descomponer los alimentos. Acá descomponemos. El esfínter inferior del estómago. Acá está el esfínter. Esófago, esfínter. Acá está el esfínter. Ok. Al estómago y evita que el contenido del estómago retorne al esófago. También trabaja como una válvula que se cierra. Bien. ¿Dónde se inicia el proceso digestivo? La digestión se comienza en la boca, donde los alimentos se mastican y se mezclan con la saliva que contiene enzimas que inician el proceso. Después de las enzimas vamos a hablar mucho porque hay como 20, muy importante, que está trabajando a favor nuestro. ¿Ok? ¿Dónde se vacía el jugo gástrico? En el estómago. Son preguntas que le pueden ayudar. ¿Cómo se llama la pasta que se forma tras la predigestión de la boca? Bolo alimenticio. ¿Qué papillas gustativas tiene la lengua? Papillas polidas y caliciformes. Bien. Ahora hacemos un pequeño break. ¿Estaba bien claro? Ese material todo van a tener en su alcance, así que van a poder. Acá los más importantes lo que tienen que saber dónde empieza la digestión de los alimentos, cómo se llaman diferentes partes. Realmente solamente las cosas más importantes vamos a preguntar. ¿Cómo son las diferentes partes que viene? Esófago, después viene el estómago, después el duodeno. Y estos tienen que saber. Hacemos entonces una pequeña pausa. Resumen, creo que no es tan importante porque estuvimos hablando de generalidades y estuvimos hablando de cómo es el sistema digestivo que todavía no hemos terminado. ¿Está bien? En 8:20 encontramos.